Que la paz del Señor inunde sus corazones. Muy buenos días con todo. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo del 9 al 18. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco escribo esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermano, cuando nosotros empezamos así a leer las escrituras, y no empezamos desde el principio, más que todo en el versículo 9, a veces quedamos en la nada, o predicamos las cosas según el evangelio, según el versículo que hemos cogido, pero no vamos donde se inicia el capítulo. Es lo que pasa cuando aquellos que dicen que hay que sembrar con generosidad, hay que dar con alegre corazón, pero ellos no ven el principio del tema. Eso refiriéndonos a 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que son esos dos versículos que van cogidos. Y por eso ellos, cuando hablan, solo hablan del versículo 7. ¿Quién fue pues jamás soldado a su propia... El versículo en el 2 dice... Dicen del 6 al 7, donde dicen ellos: pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, hermanos, ellos leen esos versículos, pero no toman en cuenta que comienza este relato, comienza el capítulo 8 y termina en el capítulo 9, todo el capítulo 9, y dan solo esto. Y ahí donde nos lavan el cerebro a nosotros, tenemos que dar eso. No hay diezmo, no hay ofrenda. Si no hay diezmo, no hay ofrenda, hermano, porque esto que estaba hablando Pablo era la ofrenda para los pobres de Jerusalén, e incluso hasta los pobres que había en la iglesia, dentro de la iglesia de ellos. Era una ofrenda aparte. Recordemos que en el Antiguo Testamento se daban varias ofrendas. Entre esas ofrendas había una ofrenda para las viudas, para los huérfanos y para el extranjero. Eso me enseña la palabra de Dios. Eso veo yo en la palabra de Dios. Ahora bien, fíjense, hermano, que el versículo 9 dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y él mismo se hace una pregunta, Pablo se hace una pregunta y dice: ¿tendrá cuidado Dios de los animales de aquel buey? ¿O lo dice por nosotros? Es que, hermano, es que si nosotros
si Pablo no hubiese revelado esto, todavía no supiéramos nada nosotros de acerca de lo que es merecedor un siervo de Dios cuando predica el evangelio. Porque yo quiero que sepas que Dios llama al sacerdote a que ministre las cosas de Dios 24/7. Y tenemos como ejemplo incluso en el mundo secular una religión que se hace llamar católica y que tiene a sus ministros ahí llamados sacerdotes. Y como te podrás dar cuenta, ellos no trabajan en cosas seculares. Ellos se dedican enteramente a Dios. ¿Pero por qué lo hacen ellos? Ellos es porque ellos tienen un principio y porque ellos salieron del evangelio. No es que ellos fueron tampoco primeros que nosotros. Ellos transgiversaron la palabra de Dios, pusieron cosas de hombre. Hoy en día están en el mundo. Pero cuando tú te vas a muchas religiones del mundo, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos salen del evangelio porque han entendido las palabras de Dios como ellos quieren. Y es más, muchos tienen principios de Dios. Muchos respetan esos principios de Dios, pero no están totalmente sumergidos en las cosas de Dios. No están sumergidos en el Espíritu Santo. Es más, muchos de ellos ni en el Espíritu Santo creen. Pero tienen estos principios bíblicos. Estos sacerdotes católicos no trabajan en cosas seculares, porque ellos aprendieron del evangelio. Algo se les quedó. No crea que ellos lo hacen por gusto o porque les da la gana. Y así esta religión católica, aunque por muy perdidos que tenga, tienen principios bíblicos de Dios que lo ministran ellos como les da la gana. Pablo dice que tiene cuidado Dios de los bueyes, de los animales, o lo dice por nosotros. Y es que tú tienes que saber quiénes somos nosotros, cómo tenemos que arar. Tú eres la tierra que nosotros tenemos que arar. Que muchas veces eres tan rocosa, que cuando se mete a trillar ahí, esto no entra ahí porque tienes demasiada piedra. Es decir, tu corazón está tan duro que no permites que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Porque está duro, otros están demasiado gordos las cosas de Dios y no penetra. Y que nosotros tenemos que soportar a gente como esta que viene al evangelio. ¿Tendrá cuidado Dios de los animales, como dice? No. Lo habla enteramente por nosotros. Ahora bien, ¿por qué Pablo habla esto? Porque yo le digo, nosotros cogemos este versículo y empecé del 9, pero si tú lees el 1, vas a ver por qué Pablo está hablando de esto. Es que a Pablo ellos no lo consideraban un apóstol de Dios, más que todo porque él perseguía a las iglesias. Pero él decía lo siguiente: ustedes son testigos de que yo soy lo que soy, porque ustedes es la mejor evidencia que tengo en Dios, que han venido al cristianismo. Eso es lo que dice desde el capítulo. Si para otro, en el capítulo 9, versículo 2 dice así: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, aquellos infiltrados que han entrado al evangelio, gente infiltrada que no tiene conocimiento de Dios. En este caso eran los judíos que todavía estaban con la ley mosaica y que querían más que todo ahí destruir las cosas de Dios. Gente infiltrada. Y así mismo hoy en día sucede. ¿Sabe que Cristo constituyó 5 ministerios y no los constituyó aquí en la tierra? Los constituyó cuando subió al cielo. Los 5 ministerios, que es el apostolado, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista. Pero hoy en día, los famosos, porque son famosos la mayoría, dicen que ya no hay apóstol. Es verdad también que otros dicen que sí hay apóstol. Y ellos se denominan apóstoles. Pero de apóstoles muchos de ellos no tienen nada. Se aprovechan. Incluso para tener en sus manos al pueblo de Dios que hagan lo que ellos quieren. Porque ellos
prácticamente son como dioses, se tratan como dioses, que con ellos no se pueden meter nadie, porque ellos están bien. Gente codiciosa, amadoras del dinero. Hoy en día pasa lo mismo. El apóstol ya no es reconocido. El apóstol ya pasó en antes. Cuando la ley de Dios dice y es clara que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, mis mandamientos no van a pasar, mis mandamientos están ahí. ¿Y por qué estos hombres hoy en día dicen que ya no hay apóstol? Muchos hasta ya no llegan ni a creer ni en los milagros. Cuando Dios pone los 5 ministerios, es porque esos 5 ministerios son los representantes de la cabeza que es Cristo Jesús. La cabeza. La cabeza, la cual le da instrucciones a dos principales entre esos dos ministerios, que son el apostolado y la del profeta. Por eso el evangelio es fundado a base de estos dos ministros de Dios. Son los 2 ministros principales. Son los principales. Pero no tampoco los demás ministros tienen que rendirle pleitesía, porque los 5 son iguales, hermano. Pero ¿a qué se debe todo esto? De que muchos estén abrogando la ley de Dios, que no solamente dicen ya no hay apóstol, sino que tampoco ya no hay diezmo. Es porque no les ha sido revelado a ellos, hermano. Vamos a ver más versículos bíblicos para que todas estas cosas vayan quedando claras y nos abra verdaderamente el entendimiento. Porque no estoy hablando así porque así cogiendo solo este versículo bíblico. Porque tengo otros versículos bíblicos en los cuales me van a apoyar. O Dios me va a apoyar a través de las escrituras en esto. Mas si tú no lo entendiste, lo siento por ti, hermano. De veras lo siento por ti. Porque nosotros no podemos estar mutilando el cuerpo de Cristo. Otra de las causantes de la división que hay, que todos tienen sus pensamientos y no hemos conformado, que mi hermano pentecostal, mi hermano aliancista, y no saben las condiciones que están ellos, viviendo casi una naturaleza diferente a la naturaleza de Dios. Son diferentes, hermanos, todos. Han mutilado el cuerpo de Cristo. Lo han hecho pedazos y ellos están bien, se sienten bien. Se han conformado, es decir, te puedes imaginar, se han conformado y la cosa no es así. Dios quiere hombres 100% dedicados a ellos y Él quiere ver Cristos aquí en la tierra. Dios quiere ver a su Hijo aquí en la tierra. Pero no hay hijos aquí en la tierra. Porque hasta ellos mismos dudan de ser hijos. Porque ese hijo tiene que estar bajo la naturaleza de su padre. Tiene que tener la naturaleza de su padre. Y cuando te dices que eres hijo, es porque te estás haciendo igual a él. Pero muchos ven imposible esto de ser igual a él. Porque no le han creído a Dios. No saben ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Esto fue lo que le dijo Nicodemo. El viento viene, no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero el viento está ahí. Pero tú tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas a ir. Y si dicen que van a ir, están hasta equivocados en lo que dicen ellos que van a ir. Así dice. Ahora dice en el 4, por eso el 4 dice así: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? El 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos en el Señor y Cefa. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a él y Bernabé, que estaban en el evangelio en esos tiempos. Ellos se habían abstenido de muchas cosas por predicar el evangelio, por no tener obstáculos. Pablo también dice así, que si alguien se queda soltero, mejor para él. Entonces eso es lo que estaban haciendo ellos también. Ellos estaban renunciando a muchas cosas que por derecho le pertenecía. Tenía que darle.
¿No tenemos derecho nosotros también como los demás apóstoles, como Cefa, como los hermanos del Señor, de tener una hermana como mujer, como compañera que vaya con nosotros en los viajes? ¿Ah? ¿No tenemos derecho tampoco nosotros de trabajar? Ellos se habían abstenido de muchas cosas que por derecho les pertenecían, por no tener obstáculos en el Evangelio. El 6 dice, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho a trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a su propia especie? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño o no toma de la leche del rebaño? Es decir, Pablo está comparando el mundo secular con el mundo de él, con lo que él está predicando. Y es que tiene pies y cabeza, hermano. Todo el que planta, el que siembra, el que ara la tierra, tiene la esperanza de un día que salga una planta, que salga un fruto y de ese fruto beneficiarse. O si tiene rebaño, de ese rebaño beneficiarse a través de la carne o la leche, tomar la leche de esos animales que ellos tenían en esos tiempos. Está comparando el evangelio que él predica. O lo dice enteramente por nosotros. Y tú le dirás, si nosotros sembramos entre vosotros, el 11 dice así. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Ahora tú te imaginas que cuando vemos 1 Corintios 9, que solo se van a dedicar ellos a dar a los pobres, porque así, a los pobres nomás. ¿Y la iglesia? ¿Cómo se mantiene la iglesia? ¿Cómo salen adelante la iglesia? ¿Cómo se va Pablo a los viajes? Si solo están pendientes de los pobres de la iglesia, ¿cómo Pablo va a extenderse con el evangelio? En estos tiempos más que todo, los que están dedicados al 24/7 en las cosas de Dios, si se dedican solo a darle a los pobres y todo es para los pobres, ¿cómo? Tú me dirás, es que de ahí mismo se coge, que no es así, hermano. Cada cosa en su lugar. Por eso tú ves en el Antiguo Testamento que son varias ofrendas. Hay hasta primicias. Cosas que ya de veras que se han acabado en estos tiempos, porque Dios, como dice Jesús, no ha venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplido. ¿Y qué vino a acabar con los ritos? ¿Los ritos cuáles son? Los animales que presentaban por el pecado y eran puestos en el altar ahí. Eso se acabó. Por eso Pablo está diciendo aquí, les está haciendo acuerdo. Si nosotros sembramos de vosotros lo espiritual, en gran cosa segaremos de vosotros lo material. Si mira lo que dice Pablo. Pero parece que las cosas eran con Pablo y Bernabé. Más que todo con Pablo. Y Bernabé tal vez por apoyar a Pablo iba a estar contigo, preocúpate. Yo me imagino a Bernabé también apoyándolo a Pablo. En el 12, en el versículo dice, si otros participan, es decir, que se les estaba dando a los otros. ¿A quiénes? A los demás ministros, ya sea al maestro, al pastor, al evangelista. Se le estaba dando. Eso es lo que le dijo Pablo en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, donde dice que tenga por buen honor a aquel hombre que está trabajando en las cosas del evangelio, más que todo. Que tenga al día en su casa. Que tenga en sumisión a sus hijos con respecto a las cosas de Dios. Más que todo aquellos que dice él, aquellos que trabajan en enseñar y predicar, porque digno es el obrero de su salario. Dice, es un salario, lo hemos visto, el salario y el diezmo es una cantidad estipulada por Dios. No es que tú vas a dar lo que a tú te dé la gana. Es según como tú vayas ganando.
Está estipulada. Y ese es un salario en el mundo secular también. Claro que ahí está, es una cantidad cerrada. Acá no. Acá es el 10% de todo lo que ganes. De todo lo que te llega a tu arca, a tu casa, a tu familia, a tu progreso, el 10% es de Dios. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? Si te has ganado, por decir, $10,000 en un mes, da los 1,000 y los 9,000 te quedas tú. Vuelvo y repito, yo no estoy recibiendo diezmo de nadie, pero es la ley de Dios. Estoy como Pablo. Se lo digo para que queden en su conciencia. Pablo no le está justificando a ellos que no lo atiendan. Pablo le está haciendo ver que al mismo tiempo que están mal. Pablo no los está obligando. Otros participaban. Fíjate, puedes imaginar, ¿eh? Por eso dice, entonces, si otros participan de este derecho, que también es beneficiario, Pablo de ese derecho, Pablo y Bernabé, pero ellos no. ¿Y por qué pasaba esto? Porque Pablo era perseguidor antes de ser un siervo de Dios, fue un perseguidor de la iglesia, y ellos siempre tenían en cuenta eso. Que Pablo los perseguía, consentía hasta las muertes. Recordemos que estaba la muerte de Esteban y él consentía la muerte de Esteban. Y ellos como diciendo, ¿qué va a hacer este? ¿Cómo Dios va a llamar a este hombre? Y Pablo le permitía que hicieran eso. Bueno, no me den, aunque yo tengo derecho de ellos. Eso dice, otro participa de este derecho entre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Está bien? ¿Y sabes qué? ¿A quién les habla así tan duro? Si tú te das cuenta, es a los corintios, mi hermano. Parece que ser un pueblo que tenía buena memoria con respecto a la vida de Pablo, del pasado de Pablo. Porque hablamos de 1 de Corintios y 2 de Corintios, donde ahí ya les habla Pablo como que ellos ya han entendido en 2 de Corintios. Que ellos ya están dispuestos ahí también de dar, pero él dice, den conforme lo que tenga, según lo que haya prosperado. Con buena voluntad le está diciendo Pablo, délo conforme propuso en su corazón, délo. ¿Pero a quién? A los pobres, no está hablando del diezmo, las ofrendas. Como lo quieren hacer ver algunos que parecen grandes pero parecen chiquitos, cuando no reconocen que todavía están los apóstoles, que todavía están los diezmos vigentes, y es que todavía yo hablo esto y todavía no hablo de que el diezmo viene de arriba, no de acá abajo. Tú nomás date una idea de que arriba hay un templo, una copia, porque todo el templo que hizo Moisés aquí en la tierra es una sombra de lo que había allá arriba. Ahora tú eres un templo de Dios también. Y debes tener la misma compostura que se tiene allá arriba. Lo mismo que hacen allá arriba debes de hacer aquí abajo. De igual manera. El 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Ahora bien, hablamos. El templo de Dios llegaban los diezmos y la ofrenda. Y de eso participaban todos los sacerdotes. Y no me vengan a decir que no somos sacerdotes, porque el apóstol Pablo habla que nosotros somos nación escogida, pueblo adquirido por Dios, nación santa, porque hemos sido llamados y somos reyes y sacerdotes ante los ojos de Dios. Somos reyes y sacerdotes.
Por lo tanto, él tiene que participar. Ahora, acerca del altar que habla, ellos comían de las cosas del altar. Hoy en día ese rito se acabó, que eran los animales que sacrificaban por el pecado de cada persona. Ese era un rito que ya en estos días ya no. Ahora ese sacrificio en el altar eres tú. Por si tú no lo sabes. Donde tú sacrificas lo que tú eres, lo que traes del mundo. Ya sea lo que más te guste del mundo, tú tienes que sacrificar, ya sea el alcohol, la droga, la mentira, la hipocresía, la codicia, la avaricia. Eso tú tienes que ponerlo en el altar y quemarlo. Por eso Dios nos llama a nosotros sacrificios vivos. Porque el rito de presentar animales se acabó. Porque el último cordero que se presentó fue Cristo Jesús por todos y cada uno de nosotros, que llevó el pecado de este mundo. Ahora nos toca a nosotros hacer el sacrificio de dejar de ser lo que somos, de sacar de nuestra vida lo que nosotros somos. Así que ese sacrificio sí se acaba. Pero en las cosas del altar, todavía los siervos de Dios, los ministros de Dios, los sacerdotes están participando. Y vuelvo y repito, Dios los llama 24/7. Aquí no es como ellos lo que... ¿Y por qué trabajaba Pablo? Es que Pablo trabajaba y él hacía carpa. ¿Por qué? Por este mismo problema que tenía. Porque él no quería ser, más que todo, imagínate recién llegado y que le esté pidiendo y le hable del diezmo, las ofrendas, y sabiendo quién era Pablo, sabiendo que era un perseguidor de la iglesia, él tenía que trabajar por no dar obstáculos, por permitir que el evangelio siga avanzando. Se puso a trabajar haciendo carpa. Y sé que hay muchos ministros de Dios así trabajando, pero eso, hermano, es la misericordia de Dios que a muchos lo tienen verdaderamente dentro del camino, pero los otros no. Como dije la otra semana, están enteramente sumergidos en el trabajo, ellos, que no tienen revelación de Dios, llegan también cansados. A lo muchos lo que llegan es a leer unos 4 versículos de la Biblia y de ahí una oración en la madrugada y a acostarse porque los mismos cansancios del trabajo que ha tenido en todo el día, a veces hasta se duerme a la medianoche, a las 3 de la mañana. Por eso Dios lo llama. Y es que otra cosa que tenemos que aprender, que nosotros somos casa de oración. Eso dice la Escritura. Tú como templo de Dios eres una casa de oración aquí en la tierra. Imagínate estar constantemente orando. Y es que no hemos entendido esto, hermano, porque nos han facilitado el evangelio del mundo. El evangelio que ya lo recibiste y ya eres hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Y no se ha metido al proceso. No sabe del proceso de Dios. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan el evangelio, versículo 14, perdón. 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 14. Ordenó, es una orden del Señor. Que viven, eso tú lo vas a encontrar en Mateo 10:10 y en Lucas 10:7. En Lucas 10:7 dice, porque todo obrero es digno de su alimento, de su comida. En el 10:10, en Mateo 10:10 dice, todo obrero es digno de su salario. Y es que Pablo no estaba en la expectativa, pero eran más los corintios. ¿Por qué digo más los corintios? Porque los filipenses también eran los mismos. Por ejemplo, a los filipenses en el capítulo 4, versículo 10, les habla a los filipenses, les dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad.
revivido. Fíjate lo que dice esto. Me alegra de que ya hayan revivido, o sea, que no habían florecido. Qué importante también le dice Pablo, le llama, me alegro de que ya hayan revivido ustedes, se han acordado de mí por fin. Les faltaba oportunidad y esa oportunidad les llegó a ustedes. Porque parece ser que esto también se hacían de la vista gorda con respecto a las necesidades de Pablo como ministro de Dios. Así es, hermano. Este evangelio es de santidad más que de espiritualidad, ¿sabes? Sí, es de santidad más que de espiritualidad. Este evangelio es de eso. En el 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Por qué dice esto? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, que si yo empiezo a pedirle a usted lo que por derecho me corresponde, van a venir muchos y hacerme pedazos y van a desvanecer lo que yo he trabajado todo este tiempo. Claro que el que lo va a desvanecer aquí, es el hombre, pero Dios va a tener en cuenta eso. Tú lo puedes tener al hombre por tus pies, lo puedes andar llevando la patada a este hombre llamado Pablo, pero Dios sabe cuánto valor, cuán necesario. Por eso cuando Dios lo llama a Pablo, porque Pablo amaba a Dios en medio de eso que consentía la muerte de Esteban, en medio de eso que se llevaba a todos y cada uno que predicaba el evangelio, los azotaba, los encarcelaba, él amaba a Dios. Y es difícil creer que Pablo amaba a Dios y él pensaba que con esto, que así estaba agradando incluso a Dios. Porque esa era la ley mosaica. Y cuando se lo presenta a aquel discípulo, ándate allá y míralo a este, dice, pero este le dice, creo que Felipe que se le acerca ahí, dice, pero este perseguía a la iglesia. No, dice, ténmelo ahí porque instrumento escogido me es este. Eso dice la escritura, váyase a Hechos. Era un instrumento de él porque el Señor sabía que lo amaba, pero estaba con la dirección equivocada. Yo le voy a dar la verdadera... es más, él era celoso cuando estaba ahí. Era celoso de la religión, de los fariseos, de la religión mosaica. Era más celoso que otro, aplicaba la ley y era rígido con la ley, era esa al pie de la letra, o sea, él no tenía faltas ortográficas cuando era de llevar la ley mosaica, con punto, con coma, con tilde, con signos de pregunta, con signos de interrogación, era firme él con ellos. Y Dios sabía que ese le iba a ser un instrumento escogido en medio de tantos dolores de cabeza que le causó a la iglesia. Tal es el caso que este hombre llega a ser mejores que los 12 que caminaron con Cristo. Pero no era reconocido como apóstol. Y él siempre se lo andaba recalcando. Cuando él habla en todas las cartas, dice apóstol de Cristo, escogido por Cristo. Por Dios, llamado a ser apóstol de Dios, recordándole que es Dios que lo puso ahí. Hoy en día así mismo muchos dicen, ya no hay apóstol. ¿Por qué? Porque hay un poco de sinvergüenzas ahí que se hacen llamar apóstoles y no llegan ni a discípulos. Que se hacen llamar apóstoles y no tienen ni el llamado. Por acabar, muchos hermanos con todas estas cosas están abrogando la ley. Están quitando la ley de Dios y no es así. Vuelvo y repito, la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lo que ya dijo Dios lo ha dicho. Por eso digo, hay más versículos bíblicos. Esto está para el rato porque yo quiero terminar, hermano, y todavía sigo aquí, ya quiero terminar esto. Por eso, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo.
porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Te es impuesta esa necesidad de predicar. O sea, Pablo es como decir, me es impuesta necesidad, no puedo dejar de hablar. El predicar el evangelio es como tener sed y querer tomarme ese vaso de agua que está ahí porque tengo mucha sed. Tengo necesidad, como necesidad tiene mi cuerpo del alimento diario para sustentarse. Así quiero predicar el evangelio. Porque sé efectivamente cuál es el fin de todo y cada uno de ellos que no obedecen el evangelio. ¿A dónde van a ir si no obedecen el evangelio? Entonces cuando nosotros vemos todo eso, vamos a ver el amor de Pablo, el amor de Dios enraizado en lo más profundo de su corazón, dándole a entender por qué predica el evangelio. Y si le dice, ay, si yo no predicara el evangelio, ay de mí si no predicara el evangelio. ¡Ay de mí! Es impuesta la necesidad de Pablo, es urgente, hermano. Y es que el que está en Dios tiene que saber cuál fundamental es ese evangelio limpio y transparente de Dios, no es del que a mí me da la gana. Es el evangelio de Cristo, que tienes que presentarlo como Cristo lo pide, como Cristo lo dice, no como a mí me da la gana, como el hombre me lo enseña. Porque eso hace que hoy en día hayan 12,000 religiones hablando de Dios y todos están equivocados. Cuando Dios viene solamente por una iglesia, hay tantas iglesias en este mundo hablando de Dios. ¿Dónde pues entonces queda la iglesia? ¿Por qué? Porque por tu corazón engordado de cosas de este mundo no llega a entender la palabra de Dios. Porque él dice, porque si anuncio el evangelio no tengo de por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. El 17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me es encomendado. Es el caso de este siervo de Dios que habla en Jonás. Este Jonás no quería predicar el evangelio a Nínive. Y Dios lo estaba mandando. Es que Dios tiene a sus escogidos. Yo le digo a Dios, bueno, y que no había más siervos de Dios para que le prediquen a Nínive. ¿Por qué? Porque Dios, así como lo escogió a Pablo, este es el indicado. Este rebelde que no quiere ir, que quiere huir de mí, este es el indicado. Les impuesta necesidad, le pone Dios la necesidad. Fíjate que este ministro, este siervo de Dios, a pesar que estuvo casi muerto porque estuvo en el mismo infierno dentro del pez, Dios lo saca de allá, le oró a Dios y lo saca de allá y lo lleva a Nínive y predica. Y después bravo porque todo Nínive se había arrepentido. Hasta los animales lo ayunaron, lo hizo diezmar el rey de esos tiempos. Y él bravo porque Dios no le hizo nada. Porque según sé, la historia cuenta que estas personas habían hecho la vida cuadrito a los israelitas. Por eso era que él no quería. Pero él no entendía el amor de Dios. Por eso dice, esto me he puesto en necesidad. Dios me lo ha puesto a mí. Y tengo que predicarlo. Ya sea que me reconozcan o no me reconozcan como apóstol de Cristo o como siervo de Cristo. Es más, tú te puedes imaginar que Pablo se dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Fíjate. ¿Y por qué? ¿Por qué se decía así? Porque él sabía qué le había hecho a la gente. Pero Dios ya lo había perdonado. Pero ¿quién eran estos hombres que todavía estaban en contra y querían transgiversar las cosas de Dios? El 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Fíjate, él dice, ¿cuál es mi galardón? Presentar gratuitamente. Él llama gratuitamente. ¿Y cómo es que no hay salario? Y si tú sigues leyendo, dice, me he hecho siervo de todos ustedes, dice. Y un siervo no tiene salario. Tengo que presentar gratuitamente a Cristo y me he hecho siervos de todos ustedes.
porque ustedes no han reconocido mi labor, pero usted tiene que reconocerla, dice en el versículo 1 de 1 de Corintios, capítulo 9. Usted tiene que reconocer que ustedes son los que tienen que reconocerme como apóstol, porque usted es la evidencia más palpable de que yo soy apóstol. Pero qué pena que tengamos una mente tan frágil nosotros con respecto a las cosas del mundo, que somos convencidos por el mundo, por gente que se hacen llamar ministros de Dios. A mí se me da pena, hermano, porque son gente que yo veo que sí aman a Dios, pero están equivocados. Están como Pablo. Con respecto a las cosas que dice, están como Pablo, cuando él amaba a Dios, hacía todas esas cosas creyendo que le estaba agradando a Dios. Así mismo están ellos. Muchos ministros reconocidos en el mundo, no solamente en las iglesias, sino en el mundo. El mundo los reconoce. De mí, ni la existencia de mí muchos saben. No saben ni que existo. Si alguien dice, mira ese pastor allí, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. Por lo tanto, no lo puedo oír. Si tú estás entendiendo esto. Y fíjate también, vamos a hablar también de algo muy interesante aquí. Vamos a número 18, 26 al 28. Dice así: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y si os contare vuestras ofrendas como grano, y se os contarán vuestras ofrendas como grano de la era o como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros el diezmo a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Es decir, Dios está hablando de los diezmos, de los diezmos. Fíjate, ahora, ¿cómo hoy en día los sacerdotes pueden ofrendar los diezmos de los diezmos si no le dan los diezmos a ellos? En este caso dice que el diezmo que recibían los levitas de esos tiempos, tenían que sacar el diezmo de esos diezmos y tenían que dárselo a Aarón. En este caso, hoy en día, al apóstol y al profeta, que son las cabezas principales de estos 5 ministerios. No es que son dioses, hermano. No es que son dioses. No es para que los endiosemos nosotros a ellos. Pero Dios está diciendo, y fíjate que le dice, para que ustedes también formen parte como que fuera el producto del lagar, del campo, es de lo que ustedes han trabajado. Porque Dios considera también un trabajo el ministerio. Fíjate lo que dice el 31. De aquí mismo dice: y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración. Esta palabra, tomen en cuenta, por vuestro ministerio en el tabernáculo. ¿Qué es remuneración, hermano? ¿Qué es la palabra remuneración que habla aquí? ¿Sabes? Según el hebreo mismo es un contrato, es un salario, un sueldo, un pasaje, un mantenimiento, una compensación, un beneficio, un costo, una estima, un galardón, un jornal, una paga, un pasaje, una recompensa, una remuneración o un salario para aquellos que dicen
que no es una cantidad estipulada. Sí, el 10% es una cantidad estipulada por Dios. Y es la paga. Sí, es la paga. Por eso dice Jacob, me has cambiado 10 veces el salario, le dice a las esposas de él, lo que le había hecho el papá Labán. Me has cambiado 10 veces el salario porque hemos quedado que yo hacía esto y tú me ibas a dar esto. Tu paga era esto. ¿Te imaginas que él dice que todas las ovejas que eran blancas, picadas, salpicadas, todas estas iban a ser de él? No decía la cantidad, pero era un salario estipulado. Y el 10% está estipulado, que tú te quedas con el 90% y muchos dicen, no, si no es paga, para Dios sí. Porque el obrero, dice Pablo, es digno de su salario. El obrero, dice Dios también, que Jesús también dice que es digno de su salario. Así que esto lo hablo por el bienestar de muchos hombres que no les gustan. No les gusta dar, ni ofrenda siquiera. Porque el dar 50 centavos en las ofrendas le parece mucho. Muchos hasta tienen lo suficiente y lo que ponen en el arca, se lo he visto, son 10 centavos, hermano. ¿Y cuántas veces en la semana se comen? Una sola vez. Y ponen 10 centavos. Vamos a suponer que pongas $1. ¿Tú crees que es mucho para mantener la iglesia tus 10 centavos? Para que sirva para el mantenimiento de la iglesia, donde te congregas tú, y para atender al apóstol. ¿Ah? Ahora bien, hermano, hablamos de que es el 10%, pero ya ahí para allá está en la cabeza, como lo hacía Pablo. Es lo que recibía, lo compartía con los más pobres. Lo que no están haciendo muchos asalariados hoy en día en el evangelio, que viven del evangelio, ellos viven. Pero hay muchos siervos de Dios que viven por la gracia de Dios. A mí se me da pena saber que muchos ministros de Dios tienen que trabajar, tienen sus iglesias. Y por el trabajo que tienen, a veces ni se preparan, hermano. Muchos llegan veo que muchos llegan cansados, sudados. Y no han tenido un rato de oración, más que sea 10 minutos de oración al llegar a su casa, porque han tenido que salir, por lo mismo que llega, salir. A veces no van ni a su casa, sino que van del trabajo directamente. Y de ahí que termina el culto a las 10, 11 de la noche, tiene que ir a ver cómo hace comunión con Dios. ¿Cómo por lo menos le da ese 10% dedicado a Dios en su diezmo de oración, de comunión con Dios? Porque a veces ni ese 10% muchos tienen oportunidad de darle el tiempo. Tus 24 horas que te da Dios, que son como 2 horas y algo más del 10%, 10 horas 40, 2 horas 40, que eso se la darán a Dios. ¿Verdad que no? Y todo el mundo manda a trabajar a estos hombres. Gente que, yo no vivo, yo soy escritor, yo vivo por el... ¿Tú crees que tienes tiempo de Dios porque eres un escritor? Bueno, fuera que escriba las cosas de Dios como son, pero no son ni de Dios. Son cosas particularmente tuyas del mundo que hablas, queriendo aparentar que son de Dios incluso, porque tú ves esos libros y es una decepción a veces leer esos libros. ¿Y quién ve esa decepción? Gente que está metido verdaderamente en el evangelio, está sumergido en las cosas de Dios, se da cuenta que eso no es así, porque hablan cosas incoherentes. Y la gente que se cree todo compra y los hace millonarios a ellos. Ese diezmo también habla Nehemías en el capítulo 10, versículos 37 y 38. Habla de los diezmos que tienen que recibir estos siervos de Dios. Hoy en día, estos diezmos los están recibiendo los apóstoles y los profetas.
porque ellos son los que tienen que extender el evangelio junto con el evangelista. Todos son llamados a recibir su recompensa, hasta el pastor, hermano, incluso hasta los que están atendiendo dentro de las congregaciones, de las iglesias, porque todos son llamados a hacer lo que Dios dice, hacer ese sacerdote, todo el mundo. Si tú te vas al Antiguo Testamento, todos los levitas tenían que dedicarse a las cosas de Dios, y todos tenían que tener su beneficio, era porque el pueblo lo daba. Y yo me he dado cuenta en este tiempo, hermano, que he estado aquí, que no es fácil. Ya voy hasta por 4 años que no tengo un trabajo para mí. No lo tengo. Pero ¿sabes qué? Me he llenado de Dios como no tienes ni idea. Y es por eso que estoy hablándote aquí de esto. Claro que no es bonito eso de no estar trabajando y decir, Señor, tú sigue ahí. Pero Señor, no puedes ni quejarte. Mientras tenga vida, mientras tenga salud, no puedo ni quejarme, hermano. Porque al fin y al cabo Job sí estaba enfermo. Ese sí se quejaba. Llegó a reclamarle a Dios. Qué distinto, pero tenemos vida, tenemos salud. Y la misericordia de Dios tocando corazones, otros corazones, te llega. Como sea. Pero te llega, hermano. Hermano, hasta aquí llegamos. Pero yo sí te recomiendo una cosa. Busca el reino de Dios y su justicia. Búscalo. Y yo personalmente me he dado cuenta que las añadiduras están llegando. Y las añadiduras no son como la dice el Evangelio de la Prosperidad, que es casa, carro, avión, buen trabajo, abogados, arquitectos, mis hijos de los las añadiduras son el que vestir, el que comer, un techo de cobijarte del sol, del frío, del agua. Esas son las verdaderas añadiduras, no son las que te hacen creer. Estos ministros de la fe, estos ministros del enemigo, que te tienen entretenido con las riquezas de este mundo, que te tienes que hacer grande. Estas son las añadiduras. Busca el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Eso es para ti y para mí. Dile al Señor que te abra el entendimiento, porque esto verdaderamente es palabra de vida eterna, que te ayuda a ti y me ayuda a mí, que te golpea a ti y también me golpea a mí. Así es, porque a veces la palabra se vuelve como un caucho, una pelota que tú la lanzas y te rebota y te cae a ti también, hermano. Porque Dios nos habla a veces la gente, tú dijiste eso, no me acuerdo, ¿qué? No me acuerdo. Hay cosas que yo predico aquí y que salen, hermano. Yo no me acuerdo si por eso lo dije. Está grabado, pues hay evidencia. Porque una vez me dijeron, tú dijiste esto. Sí, no me acuerdo. Eso no estaba grabado, no me acuerdo. Hoy en día tal vez no me acuerdo de mucho lo que dije aquí. Pero sí lo principal. Sí, lo principal. Lo que te va a ayudar a crecer, lo que te va a ayudar a salir adelante. Donde Dios está viendo a sus verdaderos, a los Cristos aquí en la tierra, no a Cristo, sino a los Cristos aquí en la tierra, a los verdaderos, a los originales. Tal vez las enseñanzas verdaderas son duras, sí son duras, porque lamentablemente así es. La verdadera enseñanza, el verdadero evangelio es duro, hermano. Pero en medio de esta dureza está tu seguridad si tú la obedeces y te sometes a ella. Amén. Que Dios te bendiga.
Cristo te ama, yo también. Busca de Dios. Amén.